queridos amigos. Esta es la cápsula 29 y proseguimos con el tema de que el IVA sí se puede cambiar porque es un perjuicio para toda sociedad que lo practique. Insistimos porque es una realidad científica, académica, no se puede rebatir, porque si no ya lo hubieran hecho. Son varios años en esta lucha. Al respecto quiero comentarles algo muy curioso. Cuando arrancamos con el video en el 2016, con la página de feliciva.com, y a los pocos meses, no sé cuándo, sucedió que se afiliaron un grupo de economistas que tiene una página. Pues lo vine a saber ahora hace poco porque mi asistente me dijo, no me había contado. Resulta que salió en El Espectador, en primera página, que había demandado con una acción popular para acabar con el IVA, pero para reemplazarlo, porque acabarlo, ese impuesto no se puede acabar, pero se puede reemplazar por uno que sea justo y equitativo. Y ahí lo propongo. Entonces me dieron ese beneficio de una noticia en primera página, un periódico más antiguo y respetable de Colombia. Y una vez que la comisión editorial conoció mi entrevista y mis razones, pues dio la orden de que fuera primera página. Y a los pocos meses, días, no sé cuánto, estos señores economistas se retiraron, lo sacaron diciendo que eso ya estaba muy mamón en esa página del IVA. Eso no servía, no sé por qué mamón, y que porque eso ya es muy cansón, o como quiera, mejor dicho, un desprecio nos sacar. Porque supongo que apenas se dieron cuenta que yo no pertenezco a ninguna universidad con títulos de grandes academias, pues ya me despreciaron y ya quedó eso allá relegado, que eso es una mamera oír algo que no se puede. Pues resulta que no es así de esa manera, de que no se puede, sí se puede, pero falta la ayuda de todo el pueblo. Y ustedes como economistas debieran de darse en cuenta que lo que es mamón es que viene hace 69 años el perjuicio, y tantos miles de estudiantes y profesores y ministros y académicos no se dan cuenta del engaño tan espantoso que es, que lleva a la ruina a tantos países. Ejemplo, aquí cerquita, Argentina no puede pagar la deuda externa porque lo tiene al 21. Nosotros estamos cerquitica de llegar a esa desgracia y seguimos que el IVA hay que darle 3 días sin IVA para ver si se mueve el comercio. Que no, que hay la solución, que el comercio se mueva todo el año bien, porque no hay el sistema IVA, sino el sistema que lo reemplaza, IVA, impuesto a las ventas prepago, o IVA, impuesto al valor agregado prepago, que nunca pase del 9%. ¿Por qué digo eso? Porque con el 9%, con ese sistema, se recauda los mismos 60 billones actuales. Vuelve y juega y vuelvo y repito, hay necesidad de repetirlo y ser mamón en ese sentido, porque es el bolsillo de todos los ciudadanos trabajadores de Colombia, porque los que tienen plata y les sobra, que la consiguen, sabrá Dios cómo, unos honradamente, pero la mayoría aquí no la consiguió honradamente. Aquí la corrupción es inmensa y les importa 5 el IVA, que sea el precio que sea, los afectos lo tienen para pagar. Esa no es el fondo del asunto, es salvar a la clase media. Y eso no tiene que ser mamón, eso tiene que ser
una meta, un trabajo que dura, no es fácil, es un trabajo titánico de muchos años. Yo llevo bastantes años en este trabajo y por eso ya puedo enfrentar al economista más teso, como lo quieran llamar, el más importante de Colombia, de donde sea, no me puede rebatir. Ya lo mandé a la academia, a la Real Academia de Ciencias de Suecia, para que me dijeran que estoy equivocado. Y no lo hacen. Ni las academias, las 6 principales de Bogotá, ya lo he dicho, y hay que repetirlo y ser mamón para que entiendan que les está tocando a su bolsillo, pueblo, que cada día más pobres y más pobres, y se convierte eso en delincuencia, en delitos de toda clase y corrupción. Eso se puede arreglar, se puede cambiar con justicia y equidad. Así que en ese sentido hay que ser mamón, no despreciar al que insiste, sino apoyarlo. Y para continuar, veamos ahora sí qué más viola el IVA. Viola varios artículos de la Constitución Nacional. Se desprende de ese problema que causa el IVA diferentes violaciones de las normas constitucionales, como por ejemplo, artículo 2 de la Constitución Nacional dice: son fines esenciales del Estado, póngale cuidado, que haya en el país prosperidad y garantizar los principios fundamentales. Que haya prosperidad, pero no se puede haber prosperidad con el IVA, es imposible. Claro que la hay, pero de los grandes capitales, de los poderosos sí la hay, pero de los medianos y pequeños y miles de emprendedores no la hay. Entonces, ¿qué causa el IVA? Que abre la brecha entre pobreza y riqueza. Así que se está violando ese principio que el gobierno debiera cumplir. El artículo 5 dice: el Estado debe reconocer la primacía de los derechos inalienables de la persona y de la familia. ¿Qué son derechos inalienables de la persona? Los que no puede transferir a otro, no puede enajenar, no puede vender ni arrendar, ni nada. Es propio, único, suyo, establecido de la persona y de su familia. Y esos derechos los debe reconocer en primer lugar, en importancia, el Estado los debe reconocer, y si los reconociera, pues no sucedería todo esto que estamos anotando y que vamos viendo, que terminan es en miseria y en desgracia para el pueblo. Artículo 11, por ejemplo, se viola el derecho a la vida. Ahí dice: derecho a la vida, no hay pena de muerte, dice el artículo. Y entonces muchos entenderán que es que al no haber pena de muerte en un proceso judicial, pues ya se salvó el derecho a la vida de la Constitución. No, porque la vida se puede perder por otras formas, por inasistencia alimentaria o por salud mal atendida. Se puede morir de hambre, de sed, se puede morir de pena moral, de ver que una madre se suicida porque no puede pagar el gota a gota. Todos esos son consecuencias del problema económico que genera el IVA. Eso es por no ir a fondo de más, así por encimita. Entonces se viola el derecho a la vida, así de manera, digamos, transversal o a consecuencia. Todo lo genera la pobreza que puede producir el IVA. Artículo 17 dice: se prohíbe la esclavitud en todas sus formas. O sea, las formas antiguas que ya las conocemos, y ahora hay una forma modernizada, civilizada, que es que la persona no le sirve el salario para nada.
al trabajador común, a la clase media, todos sus ingresos se disminuyen rápidamente, se encarece todo por cualquier errorcito en la economía, como por ejemplo pensar que subir el salario mínimo a 1.000.000, eso es la machera, que eso nunca se había conseguido y ahora se consiguió. Pues no, porque eso es negativo al haber IVA. Pues imagínense que cuando en el 85, por allá 1985, 30.000 pesos al mes de salario mínimo, lucía, servía más que el del millón. Hágase de comparación nomás, ya el millón no sirve para nada, lo que le subieron ahorita hace poquito, pues ya se perdió en una semana 3 veces. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Eso qué es? Eso es ignorar las cosas de sentido común, la práctica, la experiencia, lo que le dice a uno la experiencia, que es más real que las cuentas ilusorias que hacen los economistas, porque toda la teoría económica es suponer mentiras y nunca aciertan, y darle vueltas y vueltas a lo mismo. Allá no enseñan que el IVA es negativo. El único académico súper inteligente y mundialista fue el doctor Gillis, rector de la Harvard, que dijo que el IVA era una falacia, o sea, un engaño. Y nadie lo siguió, nadie entendió, nadie le paró bolas, porque el demonio no deja. Vuelvo y repito, el demonio maneja la economía desde los principios de la humanidad. Ya lo he dicho en otro video, eso es elemental, entenderlo. Entonces se les tapa la mente a los que tienen que estudiar y ayudar para que eso se cambie. Pues no entienden, ni preguntan. ¿Por qué cambio decir que son mamones? Pues diga por qué es mamón, pregunte, y con mucho gusto se le responde, y ya se va a convencer que no es que sea mamón, sino que se necesita ser mamón todo el pueblo, todos los días mandando mensajes al Congreso para que se estudie el reemplazo del IVA por el IVA, ya lo he dicho, por el 9%, y no hay que subirlo nunca. Seguro que no hay que subirlo porque no causa devaluación diaria. Es que el IVA causa devaluación diaria, por eso ningún contrato del gobierno, ni personal, ni particular, puede sostenerse más de un año, porque todos se duplican los costos, ustedes lo saben, se vive que cada rato los problemas, y tratan de cumplir bajándole la calidad a los materiales, en parte para que les quede algo de utilidad, porque como se desvaloriza a diario, pues hacen maromas imbéciles. Esas son las consecuencias. Entonces ahí vamos en el 25 ahora. El artículo 25 dice: el trabajo es un derecho que goza en todas sus modalidades de la protección del Estado. El trabajo no es solamente ser empleado y darle todas las protecciones del mundo para quebrar a los patrones. Ese no es el sentido. El sentido es todo trabajo. El del emprendedor principalmente, ese es su trabajo. Y no puede sostenerse 6 meses porque se totea. No puede con los sueldos mínimos sostener un empleo más de 2 meses. Es muy costoso el salario mínimo para el emprendedor y no sirve para nada para el que lo gana. Ese fenómeno que lo crea el IVA, por favor estudienlo y se darán cuenta. Entonces la protección de los trabajadores independientes no lo hay. ¿Por qué? Porque montan un negocito, vecinos montan un negocito, bueno, en cualquier edificio a 3, 4 pisos, una persona monta un negocito y a los 4 días le llegan las autoridades del municipio o de la ciudad que por favor cierre ese negocio, porque si no le suben a los servicios de agua, luz, teléfono, gas, le suben como si fuera un gran explotador comercial, como si fuera el más grande. ¿Y quienes pagan? Todos los que son, el resto que viven en esa casa o edificio, que viven para dormir nomás, y le ponen unas tarifas impagables. Entonces se tiran al dueño de la casa
que vive de su renta, y se tiran a toda la gente pobre que gana para medio vivir ahí, porque le dicen que el arriendo hay que subirlo a maneras exageradas. ¿Cómo es que los concejales no se dan cuenta de semejante injusticia? Si es que el que monta el negocio en un edificio, el que monta su local, pues paga su impuesto de industria y comercio, y ajústeselo pues de pronto un poquito, pero que ¿para qué van a tocar los servicios de toda la demás gente que vive ahí? Eso es una injusticia tremenda, es una estupidez, y los concejales no lo ven. Entonces, si yo lo veo y no se arregla en un año, entonces ¿qué soy mamón? Pues los que son ustedes son esos imbéciles, porque hay es que ser mamón contra el gobierno, contra las autoridades, por injustos. Hay que ser mamón y reclamar. Ayuden a ser mamones, hagan ese favor, señores economistas, que es lo que menos lo van a hacer. Con ellos no se puede contar, la envidia no los deja, el hijo de madre diablo les tiene cerrada la mente a que es lo que les enseñaron en la academia y punto, y si se salen de ahí son ignorantes. No, al contrario, son ignorantes de no ver lo que es de sentido común, de práctica, que se vive a diario. ¿O es que no se dan cuenta que se subieron el salario y vean cómo se carece todo y sube porque es una psicosis subir y subir? Si suben el mínimo y si suben el IVA, todo se dispara como locos. Cuando el IVA no lo pagan los de la cadena, comerciantes de industriales, no pagan un berraco peso, lo paga es el último, el consumidor, y creen ellos que pagan el 19%. ¿Cómo será el engaño y la trampa tan espantosa y tan absurda y tan infantil y tan estúpida, que la mayoría no lo saben y creen que pagan y les oyen a los precios como locos? Cuando sube el IVA, cuando eso no los toca ni en un peso, ya lo he explicado en otros videos. Estudien, y si lo dudan, pregunten, que se les dice gratis. Eso no es el problema, es luchar para que la sociedad crezca, el país crezca en paz y baje tanta delincuencia y tanta violencia. Por favor, no son colaboradores, sean mamones mandando esos mensajes sencillos. Es que es elemental decir: señores del Congreso, por favor, estudien la solución IBER, estudienla a ver si la pueden rebatir, desafíen, acepten el reto, que se demoran un día. En un día pueden, en un día pueden dar la respuesta y decir: no sirve por esto y esto, pero lleva años la propuesta y no la contradicen. Entonces es que siguen una línea de pensamiento extrañísima. Debe ser que les produce mucha plata, me imagino. Ahí hablan del lobby allá en el Congreso para que no cambien las leyes absurdas. Entonces, hagamos algo, pensemos algo, seamos mamones con el Congreso, dígale: no sean corruptos, no sean corruptos, no sean esos premios, esos que le dan galardones PH o HP, allá son, ese es el galardón al que sabe mucho. Ustedes me entienden. Bueno, entonces sigamos con el artículo 26. Es justamente el que hace que toda persona sea esclava, porque toda persona, según este artículo, debe ser libre de escoger profesión de oficio, libre. ¿Y qué pasa con el IVA? Que le montaron un puesto de trabajo oficial de empleado público con penas de cárcel y sin sueldo, como recaudador oficial de impuestos. Y entonces el emprendedor pobre, que son el 90% o 95%, pues se coge esa platica y se la gasta por alguna necesidad y para la cárcel, y se le acabó el negocio. Y se enreda o no puede cumplir, tiene miles de problemas y no dura más de 6 meses su negocito. Y si prospera, es un hombre de suerte extraordinaria, un artículo extraordinario y pagando unos arriendos costosísimos. Entonces esto va para atrás del país y la economía y la miseria. Pero los anuncios del gobierno es que la mejor economía ha subido como nunca en el 2020, mejor que todas las épocas.
épocas, imagínense, cuando quedaron por fuera miles de personas sin trabajo, cuando está la pandemia en su rigor, cuando la pobreza está creciendo a montones de la clase media, entonces la economía ha subido como nunca. ¿Cuál? Pues la de los grandes, porque la de los grandes, del capital grande, nacional y mundial, crece como la de las iglesias negocio. Las iglesias negocios se prosperan porque todo el mundo va a rogar y ahora ya la platica para que se le multiplique al 100 por 1. Y porque eso le ofrecen. Entonces eso es una sociedad, una cochinada por todo lado. Eso es inmundo, ¿o no? O si se lo creen, pues allá su problema. Bueno, entonces pasemos a otro artículo porque se nos acaba el tiempo. El 83 dice que las actuaciones de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe. Las actuaciones de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, y tiene buena fe en montar impuestos que no los entienden ni los niños que los montan. No los entienden porque es que aunque no quisieran, porque la ley dice que todos deben pagar su partecita, pero al ponerlo en práctica está tan bien hecha la teoría que viene de Europa, de la Unión Europea, que la hizo el demonio para engañar, porque la teoría la oye y se lee y la ve correcta, pero póngale en práctica, se tiran al pobre, a la clase media, lo ponen a esclavizar, a pagar el 100% de toda la cadena de pasos que haya tenido un producto. Todo eso es injusto, criminal. Eso produce a la larga muchos delitos, muchos problemas. Todos nacen del IVA, créanme por favor, díganme que soy mamón, pero toca hacerlo hasta que esto se cambie. Se tiene que cambiar exactamente, estudiarlo en un día el reemplazo y en un día queda solucionado. No lo creen ni los periodistas, economistas, creen que yo soy un imbécil. Vamos a ver a la final quién es más imbécil. ¿Por qué? Porque esto ya va a la demanda que inició con esa acción popular, que era la acción popular para demostrar con peritos que el IVA es negativo. No era para más, no era para tumbarlo, era para tener ese punto de demostrar que el IVA es negativo y luego sí pedir la demanda de nulidad. Entonces me ha tocado al revés, trabajar ahí como me exigen, como me forzan, que ponga la demanda y pongo la tutela de nulidad, y entonces ahora me dicen que ponencia derrotada, como ya les he contado. Ponencia derrotada, eso es muy importantísimo, porque tenían que decir era negada la solicitud o la demanda por ser una estupidez, ahí con otras palabras, y negarla y punto. No, negencia derrotada sigue viva, y sigue viva, ya pasó a la Corte Constitucional, y allá quieren embolatar la cosa también, pero tienen que aplicar justicia, y si no la aplican, pues para eso hay cortes internacionales, esto hay que seguirlo, y yo solo apoye pueblo, por favor. No es que su bolsillo es su vida, la de sus hijos, la de todos los enfermos, para que haya salud, haya trabajo, haya prosperidad general de verdad. Entonces terminamos ya el penúltimo, el artículo 95, numeral 9, dice que los ciudadanos están obligados a contribuir al Estado. Los ciudadanos que tienen capacidad económica, no todos. Porque ¿cómo va a contribuir un pobre? No, los que están ganando harto, pues que contribuyan. ¿Y por qué? Porque dice que completa el artículo diciendo, pero deben hacerlo con justicia y equidad. Entonces, si no es justo, ¿para qué le van a exigir un impuesto que no le corresponde y no tiene equidad por ningún lado? Entonces no se cumple ese artículo. Si ya van 8 violados y el 9º, el principal de donde nacen todos los demás, de ahí emanan todos esos problemas. El artículo 363 sobre los tributos, todo el mundo lo conoce y lo escucha todos los días, que dice que se funda en los principios de equidad.
Tienen que ser los tributos con equidad, eficiencia y progresividad. Equidad no tiene el IVA, ya lo hemos visto, de todas las maneras no tiene, cero equidad. Eficiencia menos, porque la plata del IVA le entra a un tercero que no se sabe qué hace con él. Unos le entregan, otros no le entregan, se vuelve un enredo, se vuelve cartera castigada, cartera que nunca se paga, pagando burocracia para que ejecuten gente, para que revienten emprendedores. Eso es una estupidez. Y el mercado negro del IVA, que me dice que crean empresas fantasmas para decir que antes les salen a deber y les den devoluciones de lo que nunca han pagado. Por favor, eso es eficiencia. Eso es una desgracia, una maldición por donde lo mire. Y progresividad es que cada uno pague de acuerdo a su capacidad económica. O sea, que el pobre paga cero, no tienen que hacerle devoluciones de nada. Y el que tiene salario y medio o 2 salarios, pues cero también. Y luego los otros 3%, el que consume, pero que mueva la economía, que gire la rueda de la economía, porque tienen siempre capacidad de compra, no que en una semana se la quitan toda y que después le mandan 50.000 pesos a los pobres que para que digan que es la devolución y que qué berraquera devolver el IVA. No, por favor, un poquito de sentido común, aunque sea un 0.5% de sentido común. Entonces, con el cambio de IVA, con las tarjetas prepago, sí hay progresividad porque se clasifica a la gente según su capacidad de compra. Bueno, dejémoslo ahí nomás para este video, dejarlo en este punto. Seguiremos informando en qué sigue la demanda, que está muy importante. Esto se tiene que acabar y seguir siendo mamones. Y le seguimos siendo mamones diciéndole, manden los mensajes, por favor, sean mamones con el Estado, no conmigo. No me desprecien, no sean estúpidos, porque ¿cómo más les puedo llamar si los está afectando su salud, su vida, su cartera, su bolsillo, todo, y no se mosquean? Pues eso debe ser uno como que vive en otro mundo, como que no quites en esa venda del demonio, vaya oren a una iglesia que no sea negocio, o en su misma casa, ante una imagen de Jesucristo, pídele y el Espíritu Santo los ilumina, y ya acabó el problema. Gracias por su atención, chao pues.